Listo, ahora sí, buenas noches, me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, Listo, el día de hoy la sesión de estudio va a ser sobre la ontología del materialismo político. Los temas principales a tratar va a ser qué es la ontología, fundamentos ontológicos del materialismo político, la idea simple que, dimensiones de materialidad, el cosmos y el ego trascendental. Empezando por la ontología del materialismo político. ¿Qué es la ontología? Gustavo Bueno define la ontología como un término que se utiliza para designar a las cuestiones referentes al ser o al ente. Cuestiones referentes a lo que se conoce como sus modos, su constitución como atributos trascendentales, sus todos y sus partes, etc. Para Bueno, el término ontología se opone a la fenomenología y a la ciencia categorial, y solamente mediante la oposición respecto a estos términos podemos delimitar el alcance de la ontología o su objeto de estudio. Recurriendo al filósofo argentino Adolfo Carpio, podemos decir que la ontología es la disciplina que estudia a los entes, es decir, a lo que es, a lo que existe y lo que hace que los entes sean, el ser. Es importante aquí hacer una distinción entre metafísica y ontología, pues es común que se entiendan estos dos términos como si fueran una misma cosa, el estudio del ser y sus determinaciones. Pero nuestra filosofía es radicalmente materialista, es decir, hiperrealista, y no puede llamar al conocimiento del ser como metafísica por sus componentes espiritualistas e idealistas. Definimos metafísica como la sustancialización de algo que no es sustancia. ¿Y qué es sustancia? Lo que se puede operar. ¿Y qué entendemos por operar? No se trata de ver y medir, que es el criterio positivista empirista. Siguiendo a Gustavo Bueno, partimos del criterio operacionalista. No se trata de solo ver o tocar, porque existen cosas que no son tangibles físicas, pero son operables, como las ideas, las matemáticas, los algoritmos, la distancia entre dos puntos, etc. Hay que poder operar con ello, y la operación más básica que se puede hacer es juntar y separar. No podemos hablar con Dios, estudiar a Dios, operar con Dios, conocer a Dios, porque no existe. Es una idea metafísica. Pero sí podemos estudiar la idea de Dios, operar con la idea de Dios, porque las ideas sí son materiales. Y operar con la relación del ser humano con la idea, mejor dicho, las ideas de Dios, al igual que podemos operar con los números, aunque esto no sean realidades físicas corporales. Algo se rechaza como sustancia porque la sustancia no puede ser operable. Así, nuestra ontología es materialista. La ontología es el sustantivo y materialista del adjetivo. No podemos usar la noción de metafísica porque mucho que lo adjetives como materialista, las determinaciones de lo que existe, del ser, no pueden ser determinadas más allá de lo físico, que es lo que la metafísica supone, sin que esto signifique que nuestro materialismo sea vulgar o grosero, en sentido de que afirmamos que solo existe lo físico tangible corpóreo, sino que negamos que existe una realidad metafísica, inmaterial, o un mundo de las ideas, o espiritual, sobre el cual no se puedan operar de alguna manera con el mundo físico corpóreo. Fundamentos ontológicos del materialismo político. Como expresamos en el artículo anterior, en los fundamentos del materialismo político, no tenemos ninguna verdad revelada o suprema a la que nos atenemos o en la que nos basamos. Por tanto, en la base del sistema del materialismo político, es decir, en la piedra angular del mismo, no hay ninguna idea sublime que lo sostenga, no hay ninguna idea superior. Esto significa que no está la idea en mayúscula, en el sentido del idealismo platónico, ni el espíritu absoluto de Hegel, ni tenemos como fundamento la revelación divina de las religiones, ni la idea de Dios, ni la idea de justicia, ni la palabra de Marx, ni la de Bueno, ni de ningún sabio, ni ídolo. Lo único que está en la base del sistema es la dialéctica, ergo, el sistema que opera desde el método apagógico. Es un tipo de razonamiento lógico que tiene que tener en cuenta todas las diferentes tesis que van saliendo constantemente y optar por la más potente, la más racional o por la que menos contradicciones tenga. Por consiguiente, se decanta por la proposición más potente de la realidad, no por la más bonita
ni la que nos parezca más simpática o la más justa, sino por aquella que mejor explique los fenómenos de nuestra realidad en marcha. Existen una serie de principios lógicos a los que nos acogemos, denominados principios ontológicos, que son los siguientes. Primero, el principio de identidad. Todo lo que es idéntico a sí mismo. A es igual a A. 2. El principio de no contradicción. Esto es, ningún ente puede ser y no ser al mismo tiempo. A es igual a A y no puede dejar de ser A. 3. El principio del tercero excluido. Todo ente tiene que ser idéntico a sí mismo y no puede ser otro al mismo tiempo. A es A y no puede ser B. 4. Principio de razón suficiente o fundamento. Todo tiene su razón de ser. La concepción materialista de la vida política conlleva, además, a una reclasificación y redefinición crítica de la ontología materialista, el establecimiento de un marco ontológico nuevo en el que se excluya la definición crítica de dicha ontología y que permita, a su vez, una reclasificación de las categorías de la economía política, de la politología y de la sociología marxistas, de manera particular y en cada una de las disciplinas del conocimiento en general. Se trataría de una nueva ontología que ayude a reconstruir las diferencias individuales, políticas de cada sujeto, dadas ya por la propia práctica política, social, científica, y en cuyo suelo se conforma la concepción materialista de la vida política. Una ontología filosófica que, no obstante, reconoce en el Diamant soviético como parte del marxismo-leninismo el primer intento serio de concepción materialista de la vida política verdaderamente implantada en sentido político fuerte, a escala imperial y con pretensiones universales y universalistas. El Diamant consiguió todo ello, pero también su evolución provocó su derrumbe, debido, en buena medida, a sus propias limitaciones, sobre todo a su tendencia al monismo metafísico, que consideraba la realidad como un proceso progresivo ascendente que culminaría en la aparición del hombre nuevo y de la verdadera historia de la humanidad, una vez que la humanidad fuese conformada como una totalidad atributiva unificada, por lo que la humanidad sería, por fin, una entidad política única que comenzaría a tener historia. Sin embargo, esta idea no corresponde en realidad a la idea plasmada por Marx en su introducción a la contribución a la crítica de la economía política, pues la sociedad histórica humana en Marx no es una sociedad política universal en sentido atributivo. Esta crítica al Diamant no niega sus valiosos aportes a la filosofía materialista. Además, su tendencia al monismo metafísico fue compensada, entre otros, por el propio Lenin, con su idea de la inagotabilidad de la materia en profundidad, que ya supone un pluralismo ontológico materialista. Frente al Diamant, Bueno ofrece una ontología materialista construida geométricamente por medio del análisis regresivo de las conciencias científicas, políticas y mundanas del aquí y ahora, dadas como hechos históricos y en continua reformulación, y en las que se realiza la idea de materia como idea objetiva de diversas maneras hacia los componentes trascendentales de todas estas conciencias de primer grado. La vuelta del revés de Marx, Hermesilla. Entonces, cuando nos referimos a la ontología, nos referimos a estudiar lo que es, todo lo que existe, es decir, a la realidad, su desarrollo y su fundamento. Pero cuando decimos a lo que existe, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a todas las cosas que existen, tengan cuerpos o no tengan cuerpos, es decir, a las cosas físicas como una silla, un árbol, una casa, como así también a las cosas que no tienen masa, cuerpo, fisicalidad, pero que también existen como la distancia entre dos puntos, los sentimientos de amor, de tristeza, de alegría y los sueños, que son de la dimensión psicológica, así como también las ideas, los números, los teoremas, las figuras geométricas, los ángulos, ya que son de una dimensión lógico-abstracta. Nuestra ontología, por tanto, es pluralista, discontinuista y dialéctica, nociones tomadas de Platón, sin las cuales sería imposible entender ningún fenómeno de la realidad, pues todos los fenómenos de la realidad están entretejidos y codeterminados en Simploqué. ¿Pero qué significa Simploqué? El Simploqué es un principio formulado por Platón que expresa que algunas cosas están conectadas con unas cosas, pero desconectadas de otras cosas. En palabras de Gustavo Bueno, Simploqué es una expresión, una palabra griega con otras similares, como por ejemplo, oplokos, que significa trenza, ensortijamiento de cabellos, y Simploqué es una palabra común griega que significa eso,
parece entretejimiento, composición, incluso, por ejemplo, a veces el entretejimiento de dos cuerpos que luchan con espadas, que entretejen espadas. Es decir, es una palabra común griega, quiero decir, y que Platón utiliza también muchas veces en sentido común griego, sin ser una palabra técnica, diríamos, suya, ni tampoco lo fue nunca en Platón. Esto es muy importante también saberlo. Por ejemplo, cuando dice Platón, me parece que en El Político habla de la composición de las sílabas, se subraya la idea de composición. De manera que entonces la idea de simploqué en Platón, en principio es una idea común griega que Platón utiliza algunas veces y que hace ya 40 años, me parece, en El papel de la filosofía, nosotros lo utilizamos para darle un sentido técnico fundado también en un uso de Platón. Un uso que hace Platón en el Sofista, desde luego, pero que utiliza Platón este término sin darle una relevancia en sentido técnico, pero que sin embargo se puede reinterpretar siendo fundamental el sentido que el materialismo le dio. Como pensar siempre es pensar contra algo, dijo Gustavo Bueno, Platón construye esta idea, oponiéndose a los monistas que afirmaban que todo está conectado con todo, como fue Tales de Mileto, Anaxímenes, etc., como a los escépticos atomistas que afirmaban que nada está conectado con nada, Protágoras, Gorgias, etc. Pues decía Platón que si todo estuviera conectado con todo, sería imposible pensar porque el reposo y el movimiento serían la misma cosa y si nada estuviera conectado con nada, también sería imposible pensar porque no se podría pasar del reposo al movimiento ni del movimiento al reposo. Estas nociones las podemos ver confirmadas casi 2000 años después con la primera ley de Newton. Todo cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento y todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Esta ley nos indica que para pasar del movimiento al reposo o del reposo al movimiento, se requiere un momento de conexión y un momento de desconexión entre dos fuerzas externas. Por tanto, como para el materialismo político, la materia no consiste solo en los objetos físico-corpóreos, como ya hemos dicho. No es un materialismo grosero o vulgar, pues lo característico de la materia no es la corporeidad, sino la pluralidad. La materia es una pluralidad de elementos o contenidos entretejidos discontinuamente, unas cosas conectadas con unas cosas, pero separadas de otras cosas, simploqué, cuyo despliegue desemboca en la pluralidad con la que se nos presenta el mundo. Insistimos, es posible entender el mundo y cualquier fenómeno de la realidad sin entender y asimilar la idea de simploqué. El materialismo político, heredándolo del materialismo filosófico, niega, por tanto, todo reduccionismo del tipo todo procede del agua, todo procede de la acción creadora de Dios, todo procede de los quarks, todo está conectado con todo, nada está conectado con nada, ni una hoja de un árbol se cae sin que Dios lo permita, etc. Nuestro materialismo afirma que el cosmos, en su totalidad, ha sido, es y será material, pero que en dicho cosmos no solo existe una materia corpórea, es decir, no se reduce a mero corporeísmo fisicalista, o sea, no solo existe un género de materialidad, sino múltiples géneros o dimensiones. Dimensiones de materialidad. Hoy por hoy no tiene nada de raro afirmar que la materia como idea filosófica, no así como concepto categorial de disciplinas como la física, también puede ser incorpórea. Así, ondas, radiaciones, fuerzas, campos, distancias, ángulos, energía, sueños, sentimientos, son tan materiales como los cuerpos que los generan, porque requieren de un cuerpo físico para existir y porque no son fenómenos espirituales. Por eso afirmamos que son materiales. Pero el mismo materialismo filosófico va un poco más lejos y clasifica las materialidades del mundo, MI, en 3 géneros o dimensiones, que son M1, M2 y M3, que en el materialismo político Armesilla recategoriza de la siguiente manera. Primero, D1, que sería la dimensión ontológico-material, física corpórea. Sería todo lo que está fuera de la conciencia, los fenómenos del mundo físico corpóreo. Ejemplo, la casa, la silla, el sol, los planetas, los virus, los fenómenos de que ellos se desprenden como las ondas electromagnéticas, los sonidos, la radiación, la gravedad, etc. Estos se caracterizan por ocupar espacio y tiempo, es decir, son fenómenos espaciales y temporales.
es la dimensión equiparable al género M1 de Gustavo Bueno. DU2, dimensión ontológico-material, psicológica subjetiva. Sería la dimensión donde ocurren los fenómenos que están dentro de la conciencia, los fenómenos del mundo psicológico, internos a nuestra psique. Ejemplo, las emociones, los sueños, los sentimientos, las ideologías, etc. Son realidades que no ocupan espacio físico, pero sí están limitadas por el tiempo de la persona que las experimenta. Por tanto, son fenómenos inespaciables y temporales. Es la dimensión equiparable a M2 de Gustavo Bueno. Y por último, DU3, la dimensión ontológico-material o lógico-abstracta, donde se reagruparían los entes que no ocupan espacio físico ni son afectados por el tiempo. Por tanto, son fenómenos inespaciales e intemporales. Por ejemplo, las ideas filosóficas, los conceptos científico-categoriales, los números, las figuras geométricas, los teoremas, como por ejemplo el de Pitágoras, que no importa el momento en que se enuncien, siempre dará el mismo resultado. Un triángulo, aunque no ocupe espacio físico, siempre será un polígono de 3 lados. Y si bien son fenómenos abstractos, necesitan de una materialidad pensante para ser constituidos, para ser pensados. Es la dimensión equiparable a M3 de Gustavo Bueno. Cabe anotar que desde el materialismo político, superando al materialismo filosófico, se teoriza la posibilidad de más dimensiones de materialidad, un hipotético DU4 donde ocurran fenómenos espaciales e intemporales, es decir, que ocupen un espacio físico, pero al ser intemporales, existirían en todos los momentos a la vez. Son fenómenos imposibles de imaginar, pues nunca se ha visto algo semejante. Aún así, desde el Polymath no descartamos la posibilidad de su existencia entre la infinita pluralidad de fenómenos que existen en el universo. E incluso podrían existir más dimensiones de materialidad, un hipotético DU5 o DU6, que hasta el momento son inimaginables para nosotros. Estos 3 géneros de materialidad descritos anteriormente son inconmensurables. No se pueden reducir unos a otros. Por ejemplo, los sentimientos, DU2, o la moral, DU3, no se pueden reducir al cerebro o a los genes, AD1. Sin embargo, están conectados discontinuamente en Simploqué, de tal modo que si se suprime un género, los otros también desaparecen. Por ejemplo, si un cierto orden geométrico, DU3, serían imposibles los objetos corpóreos, DU1, o su manipulación, DU2. La materia es una pluralidad infinita de contenidos indeterminados, en la que no todo está conectado con todo, y en la que algunas corrientes han confluido para dar lugar al mundo. De este modo, a través del mundo, la materia toma conciencia de sí misma. La materia no puede surgir, creación o desaparecer, aniquilación. Es externa, está antes, en y después del mundo. Todo lo que surge de lo material es material, pero no en el sentido de que tiene masa y se puede tocar, sino en el sentido filosófico. Las ideas y las abstracciones existen como consecuencia de una materialidad que las antecede. Ejemplo, la conciencia existe, es química en la sinapsis, aunque no se reduce solo a química. Sería una perspectiva monista reducir la conciencia únicamente a los procesos termodinámicos que se dan en las neuronas, sino que es un producto del entretejimiento de una pluralidad de fenómenos en las 3 dimensiones de materialidad codeterminados en Simploqué. Para hablar de ontología, también hay que hablar de cosmos, que para efectos prácticos lo podemos denominar como la realidad en un sentido amplio. El cosmos es infinito, es real, es material, compuesto por entes los cuales se codeterminan en Simploqué, como ya vimos. La realidad es plural, es decir, no hay una sola realidad, sino realidades, y discontinua, es decir, que dichas realidades no están completamente fusionadas entre sí, sino que hay momentos de conexión y de desconexión entre ellas. Unas cosas están relacionadas con unas cosas, pero desconectadas de otras. El cosmos. El cosmos se divide en 3 partes o 3 elementos ontológicos. El universo mundo es la parte en la que nosotros como sujetos podemos operar. Operar es transformar o reorganizar los materiales que conforman una realidad, para no extendernos mucho. Definiremos simple y llanamente como juntar y separar cosas. Este universo es una realidad sobre la cual podemos determinar, conocer y operar. A diferencia del materialismo filosófico,
En el materialismo político definimos esta idea del mundo como una idea abierta, negando su unicidad, ya que lo concebimos como algo imperfecto, dinámico y en constante cambio y producción. Retomando la parte del cosmos, en la que y sobre la que nosotros como sujetos corpóreos cognoscentes prácticos operamos, la llamamos universo-mundo. Es el mundo conocido o la parte de la realidad que conocemos. En terminología de Gustavo Bueno sería la materia ontológica espacial, OMS. El universo es plural, infecto, abierto, dinámico. Negamos la unicidad del mundo. Es imposible cerrar el universo, que es el mundo entorno que podamos llegar a conocer. El ser material trascendental, OS. La parte del cosmos que está en el límite del universo-mundo. Es decir, la parte del cosmos que no conocemos y que podremos conocer conforme avance nuestro bagaje científico-tecnológico, pero que al ser infinita jamás podremos conocer en su totalidad. Es la parte de la realidad desconocida o por conocer. Es la inmensa mayoría de la realidad y atraviesa los otros dos elementos. Por eso es trascendental. El materialismo de Gustavo Bueno se dice pluralista y postula la unicidad del mundo o el cosmos como el desarrollo de la materia denominada por él como materia ontológico general. En el materialismo político, Armesilla la llama ser material trascendental, que es la unidad existente, el ser, que se opone a la nada, que trasciende al universo-mundo, que no conocemos en los términos en que conocimiento significa capacidad para operar, capacidad de realizar operaciones con él o los elementos. Entonces tenemos una totalidad plural material real infinita llamada cosmos, que a su vez contiene una parte desconocida llamada ser material trascendental, y otra parte conocida desde nosotros como sujetos podemos operar y que llamamos universo-mundo. Estas dos partes de la realidad, entre estas dos partes de la realidad nos situamos nosotros, como sujetos corpóreos vivos cognoscentes prácticos, como el eslabón de unión, como nexo entre S y U, entre el ser material trascendental y el universo-mundo. Tercero, el ego trascendental o E. El ego trascendental, que seríamos nosotros como sujetos corpóreos vivos cognoscentes productores a un nivel lógico, institucional, histórico, político y por lo tanto práctico y colectivo, sería la unión entre el universo-mundo y el ser material trascendental, transformando a ambos de manera dialéctica. El ego trascendental tiene sus capacidades operatorias para transformar el universo, oponiéndose a la idea de creación, que consideramos imposible ya que sería pasar de la nada al ser. La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Principio de conservación de la masa o ley del avo y ser. Por lo tanto, la ontología del materialismo político comprende una realidad material plural que denomina cosmos, que engloba y está constituida a su vez de tres partes, interconectadas en simple que, dentro de la misma y que se necesitan unas a otras para entender dicho cosmos, a saber, el universo-mundo o mundo conocido, segundo, el ser material trascendental o mundo desconocido, y tercero, el ego trascendental o el hombre, en términos históricos, políticos y colectivos, y su capacidad operatoria cognoscente práctica, que podría expresar en una especie de ecuación algebraica de la siguiente manera: C igual, que contiene a U, de U1, de U2, de U3, de U4, de UN. El ego trascendental. El ego trascendental es la conciencia demiúrgica del universo-mundo. ¿Pero qué queremos decir cuando decimos demiurgo? El demiurgo significa creador. Es el sujeto de la praxis que con sus capacidades operatorias transforma la realidad y le da forma al universo-mundo. Pero esta conciencia demiúrgica no es una conciencia metafísica, sino material, compuesta por A, un sujeto corpóreo cognoscente práctico, colectivo, social, vivo, y B, el conjunto de disciplinas categoriales de conocimiento elaborados en un marco de las sociedades políticas por esos mismos sujetos. Este ego trascendental es homologable al sujeto corpóreo de la praxis de Marx, y en la construcción del universo-mundo, por parte de este sujeto a través de las operaciones con los elementos de la naturaleza, tendremos su núcleo ontológico. Esa operación a través del trabajo manual e intelectual humano es la producción, elemento ontológico central en Marx. Según Gustavo Bueno, la idea más revolucionaria de Marx es la idea de producción. El ego trascendental es ese ser viviente cognoscente colectivo que funciona como eslabón
entre el ser material trascendental, al que nunca llegará a totalizar por ser este infinito, y el ego, por el contrario, finito, y el universo mundo, al que aprende, comprende, categoriza y transforma. Para conocer la realidad, para conocer a los entes, lo que existe, en un sentido ontológico, hay que tener en cuenta que también percibimos cotidianamente una realidad ilusoria o aparente, fenómeno, que se opone a la esencia. También la podemos ver como una distinción entre lo que se conoce como el fenómeno, es decir, lo que se me presenta ante mi percepción sensorial, y el ente, es decir, lo que es, independientemente de cómo lo perciba. Esta oposición entre apariencia y esencia, las cuales están en dialéctica entre sí, se resuelve a través de lo que se conoce como cancelación de las apariencias, y mediante lo que conocemos como la idea ontológica de producción. Como vemos, el materialismo político no solamente es un método para conocer la realidad, sino también para transformarla. El ejemplo más claro es la idea ontológica de producción que acabamos de mencionar. En Marx, ese ego trascendental se agrupa y clasifica según su relación con la propiedad de los medios de producción y sus relaciones de producción de clases sociales. Marx construye su ontología contra el sistema filosófico hegeliano y el idealismo alemán en general. Teniendo rupturas, es materialista en contraposición al idealismo hegeliano y continuidades, en caso de la dialéctica hegeliana. Gustavo Bueno, a su vez, construye un sistema filosófico contra el diamat soviético, filosofía oficial de la extinta Unión Soviética, monista, teleológica, determinista, economicista, naturalista y gnóstica, siendo pluralista, no determinista, y además contra el idealismo y contra el espiritualismo teológico, siendo materialista y dialéctico. Bueno ofrece una ontología materialista construida geométricamente por medio del análisis regresivo de las conciencias científicas, políticas y mundanas del aquí y ahora, dadas como hechos históricos y en continua reformulación, dado el carácter inacabado e infecto de la realidad, y en las que se realiza la idea objetiva de materia de diversas maneras hacia los componentes trascendentales, ideas que surgen de todas las conciencias o los saberes de primer grado, como sistemas conformados por ideas y teoremas que están por encima o segregados de la voluntad de quienes los utilizan. Ese aquí y ahora, donde se sitúa la filosofía materialista, debe ser analizado, triturado para ser transformado, para realizar la filosofía materialista a nivel político. Por criterio de potencialidad de la ontología materialista y por tanto del materialismo político, estará en buena medida dado por la capacidad de esta ontología de incorporar conceptos científicos categoriales de las ciencias naturales como de las formales o de las sociales más avanzadas del momento, como así también incorporar críticamente ideas de otros sistemas filosóficos, parte materialista de los gnósticos, como así también idealistas dándole la vuelta al revés, como la dialéctica hegeliana. El materialismo político, la concepción materialista de la vida política, será revolucionario en tanto que la acción derivada de los propios sujetos operatorios, ego trascendental, se dirige a las conciencias de los sujetos y a la transformación de su entendimiento, como así también situados en el aquí y ahora del universo mundo, interviniendo en él para transformarlo. Para Marx, la materia existe desde la eternidad independientemente de todo sujeto corpóreo operatorio, pero en el marxismo estos sujetos de la praxis no son pasivos, especulativos, limitados a recibir pasivamente los estímulos del mundo exterior y objetivo, del mundo entorno exterior y objetivo. Por el contrario, son sujetos activos, dotados de sistema nervioso y eminentemente prácticos que realizan su esencia a través de la producción del universo mundo y de materia particular, a través del trabajo racionalizado e institucionalizado, producto de la vida política y su devenir histórico. Como se dijo anteriormente, el marxismo agrupa a estos sujetos históricamente por su relación con los medios de producción en clases sociales. En esta relación, además de una multiplicidad de clases sociales muy heterogéneas, habrá clases explotadas y explotadoras en dialéctica mutua. Pero en el marxismo, estos sujetos están produciendo, constituyendo continuamente su mundo entorno, humano, universo mundo, el cual es social e institucional en su estadio prepolítico, y con la aparición de los primeros estados prístinos, ya fundamentalmente políticos, y el mundo entorno político que produce el hombre es la base sobre la que se amplía la escala zootrópica-antrópica. Si a escala de la dialéctica de clases, el ego trascendental
será ejercido por la clase obrera unida y dirigida por el partido político de vanguardia, con este en el poder del Estado socialista. Dicho Estado, sobre todo si adquiere características de imperio generador, para poder influir a escala universal, como lo hizo la Unión Soviética, será la organización totalizadora de la conciencia demiúrgica del universo mundo, a una escala donde no queda claro que sea el comunismo el último estadio de la evolución humana, ya que si tomamos la escala de Kardashev, no sabríamos hoy a ciencia cierta qué tipo de sociedad tendría lugar. Lo cierto es que a fuerza de desarrollar y revolucionar constantemente las fuerzas productivas, las relaciones de producción y los medios de producción, escalaríamos a tipos de sociedades hoy inimaginables. En todo caso, en el marxismo-leninismo tiene una idea de ego trascendental indisociable de organizaciones totalizadoras categoriales del universo mundo. Un tipo de organización totalizadora categorial existente que puede llevar al límite del ego trascendental es la realizada por los imperios generadores, en términos de Gustavo Bueno. Por tanto, podríamos decir que la idea de ego trascendental es indisociable de la estructura de un imperio generador, que en esencia es sinónimo de civilización y modo de producción. El imperio británico asienta el modo de producción capitalista tras la transición mercantilista que inició el imperio español. El imperio soviético trató de conformar los inicios de la transformación socialista, algo que ahora planea continuar la República Popular China. El sujeto de la praxis del marxismo-leninismo produce, comprende, aprende, clasifica y transforma, opera el universo mundo a través del trabajo humano dado en la producción, como categoría económica fundamental y como la idea filosófica esencial del materialismo. Es por tanto posible coordinar la idea de ego trascendental en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno con la praxis marxista a través de los hombres que transforman el universo mundo a través del trabajo organizado e institucionalizado racionalmente producto de la vida política. Porque para Marx, el trabajo y la producción son trascendentes, comunes, a todos los sujetos antrópicos dados en la historia y en la prehistoria, como prototrabajo. Y esto es compatible con el materialismo de Bueno, y nosotros lo recogemos en tanto la figura de la producción y el trabajo en el marxismo. Va ligada a los ecos corpóreos categoriales del materialismo filosófico de Bueno y son susceptibles de ser fundamento por recurrencia y desbordamiento de esos círculos categoriales concretos, evitando el componente esencialista e idealista del término ego trascendental. Por otra parte, existe una fuerte conexión entre la racionalidad y el ego trascendental. Una racionalidad positiva, concreta, objetiva e histórica, revolucionaria a escala racio-universalista. Es el ego trascendental, el que hace posible nuestra comprensión del cosmos, sin sustancializar ninguna de sus partes. No puede sustancializarse el ego, porque caeríamos en la metafísica idealista. No puede sustancializarse el universo, porque caeríamos en la sustancialización mundanista. No podemos sustancializar el ser material trascendental, porque caeríamos en la sustancialización espiritualista metafísica. Nuestra ontología materialista se puede interpretar como un mapamundi, una representación cartográfica racional del cosmos y sus partes dadas a nuestra escala zootrópica-antrópica. Un mapamundi construido sobre otros mapamundis anteriores, también míticos, pero luminosos, racionales y críticos. Este mapamundi se va ampliando al tiempo y a medida que el ego trascendental, el sujeto de la praxis de Marx, amplía la escala zootrópica-antrópica de universo, transformándose al mismo tiempo a sí mismo. Es decir, a medida que el ser humano dotado de su capacidad de producción material y de conocimiento avanza en su actividad de producción, va ampliando el horizonte conocido y también va ampliando su mapamundi a la vez que lo transforma y se transforma a sí mismo. Esa sería toda la lectura. Buenas noches, espero que estén muy bien. Espero que se haya entendido un poco el texto. Igual si no se entiende, vamos a proceder a explicarlo por partes, como en el taller pasado, y así va a ser la dinámica de todos los talleres. Vamos a explicar después por partes. Por cada parte del artículo, durante las explicaciones, vamos a hacer explicaciones por partes y vamos a responder 2 o 3 preguntas. Ojalá que sean, ojalá no, tienen que ser relacionadas con el artículo. Si alguien, se les va a dar la palabra al que quiera preguntar después de la explicación de cada parte, si alguien tiene alguna duda, y al final, si queda más tiempo, les recomiendo que las escriban y las apunten, y al final nos podemos quedar un poco más tiempo respondiendo
más preguntas si así lo desean, pero tratando de cumplir con 2 horas, 15 minutos a lo mucho salirnos del tiempo, pero bueno. Entonces vamos a empezar. El taller de hoy vamos a ver los fundamentos ontológicos del materialismo político, la ontología del materialismo político. Como ya sabrán, ya lo hemos dicho en talleres pasados, siempre vamos a tratar de partir definiendo previamente de lo que estamos hablando, ¿no? Porque ese es uno de los criterios, no sé si recuerdan los criterios que vimos la vez pasada para evaluar una filosofía, si es crítica o acrítica, si es idealista o materialista y si es sistemática o asistemática. Bueno, este punto concreto es si es crítica o acrítica con las ideas con las que trabajamos. Y para ser crítico hay que siempre partir definiendo previamente de lo que estamos hablando. Claro, no se puede definir todo de todo lo que se está hablando, porque si no habría un regresus, como en palabras de Gustavo, en un regresus infinito de todo, siempre definiendo de dónde parte una palabra tras otra. O sea, no podemos definir todas las palabras que usamos, pero sí las fundamentales de las que vamos a hablar. Si no, pues si tratáramos de definir todas las palabras que usamos previamente antes de hablar, bueno, se nos iría toda la vida en eso, definiendo cada palabra. Entonces partimos desde, desde una realidad ya interpretada, desde un lenguaje, y bueno, y vamos a definir previamente las palabras fundamentales. En este caso, ontología. ¿Qué es la ontología? Vamos a hablar de la ontología del materialismo político y por tanto tenemos que definir previamente qué es la ontología. Bueno, en el artículo lo expresamos claramente. La ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, lo que existe, las cuestiones referentes al ser, sus fundamentos. Aquí conviene siempre hacer un paréntesis o una matización porque es muy común que tanto en los ámbitos académicos como los populares más cultos que se entienda metafísica como sinónimo de ontología. Eso era, por ejemplo, un error que yo tenía cuando empecé a estudiar el materialismo filosófico y el materialismo político. ¿Cuál es la diferencia entre ontología y metafísica? Por eso lo pusimos ahí desde el principio, porque se suelen confundir, porque la metafísica también se atribuye el estudio del ser, de lo que existe. Lo que pasa es que la metafísica es algo más especulativo. Bueno, la metafísica es una rama de la filosofía que dice que estudia el ente, el ser, y se dice que dentro de la metafísica está la ontología, ¿no? Pero nosotros somos materialistas, negamos la metafísica en tanto que la metafísica lo que hace es hipostasiar, sustancializar lo que no tiene sustancia. O sea, la metafísica es más especulativa, mientras que la ontología es analítica y descriptiva, estudia lo que existe. La metafísica se va por otros caminos, empieza a divagar y termina en una cosa que le llamamos hipóstasis, que es darle como existencia a algo que no existe. La ontología estudia lo que existe, el ser, lo que es. Y bueno, para saber qué es lo que es, qué es lo que existe, ¿en qué nos basamos para definir qué es lo que existe y qué es lo que no existe? Bueno, lo que existe es lo que tiene sustancia. Lo que no tiene sustancia no puede existir. Y bueno, aquí se preguntarán, ¿qué es lo que tiene sustancia, no? Cuando nos referimos a estudiar lo que es, a lo que existe, nos referimos a lo que se puede operar o no se puede operar. Es decir, sea físico o no sea físico, mientras se puede operar con ello, existe, es material. Solo con lo que no se puede operar, de alguna manera, es lo que denominamos inmaterial o idea metafísica o pseudoidea. Un ejemplo, en el artículo ahí hay varios ejemplos. Podemos operar bueno, primero hay que definir qué materia es lo que se puede operar. La idea de materia tiene su origen etimológico en madera. Antiguamente los griegos y los romanos, de ahí surgió la palabra materia, de madera. Y lo llamaban así porque con la madera se puede operar, se puede transformar, se puede reorganizar. Claro, nosotros definimos materia todo lo que existe porque no solo lo que es físico corpóreo se puede operar. Por ejemplo, los números no tienen cuerpos físicos. Las ideas, los conceptos, los teoremas no tienen cuerpos físicos, pero podemos operar con ellos. ¿Y qué es operar con ellos? Podemos organizarlos, reorganizarlos y la operación más básica es juntar y separar. ¿Qué quiere decir esto? Juntar y separar. Un ejemplo que me gusta dar, y eso ya lo di en el taller pasado, pero muy superficialmente. Un sueño. Un sueño no tiene materia física, pero decimos que un sueño es material. ¿Por qué? Porque primero se necesita un cuerpo con materia física para ser soñado y porque con un sueño se puede operar. Es decir, nosotros podemos juntar o separar, juntar varios sueños a lo largo de una semana, de un año y establecer un patrón, o podemos separarlos, como la mitad del sueño, el inicio, cómo pasó. O sea, podemos operar con un sueño de alguna manera.
Mientras que con Dios no podemos operar, con los ángeles no podemos operar, con el alma, con el espíritu no se puede operar. O sea, podemos operar con la idea de Dios. La idea de Dios es material, por eso decimos las ideas son materiales. Pero con Dios mismo no se puede operar. Por eso decimos que es una idea metafísica, inmaterial, porque no existe. Si hay preguntas respecto a esto, El sentido de la materia, podemos ver un ejemplo así bien simple, ¿verdad? Pueden corregirme también. En una figurita de acción. ¿De qué está hecha esa figurita de acción? De plástico. ¿Cómo la decoran? Con pintura. ¿Para qué sirve? Para jugar o para tenerla ahí de adorno. Entonces creo que también podemos tener como esos artefactos que usamos en la vida cotidiana de nuestra niñez para darnos cuenta de que la realidad material siempre va a estar alrededor de nosotros, ¿verdad? recuerdo hoy en uno de los grupos de Vanguardia Colombiana, nuestro querido secretario de formación, me parece que dio un ejemplo muy bueno, lo voy a ver si encuentro el mensaje por acá, de cómo las ideas son materiales porque las ideas siempre tienen una genealogía causalmente material. Es decir, todas las ideas, aunque puedan remitir a cosas inmateriales, tienen un origen material. Recuerda que dijimos en el taller pasado que las ideas vienen de los conceptos, surgen de los conceptos. Bueno, sí, porque no podemos entender por idea una representación mental, porque los conceptos también es representación mental de algo, ¿no? Idea es lo que surge al relacionar los conceptos, y los conceptos surgen al estudiar los saberes de primer grado. A medida que el ser humano estudia y conoce, él transforma la naturaleza, produce para sobrevivir, para poder crear sus medios de vida, transforma la naturaleza y a medida que la transforma, la va conociendo, la va estudiando. Y así es como surgen los conceptos. De los conceptos surgen las ideas. Un ejemplo de cómo una idea, me pareció, aquí lo encuentro, de cómo una idea inmaterial se produce de conceptos o tiene un sustento, una genealogía material, un germen material. A ver, acá está el mensaje, no lo voy a leer todo. Lo que defendemos, las ideas son materiales, no que son materia física corpórea, sino que no existen, no viven en otro mundo aparte, no relacionado con con la realidad, con el mundo físico, sino que todo lo contrario, están sujetas a él, son un producto de este. Por ejemplo, antes del descubrimiento de los virus y las bacterias, se pensaba que ciertas enfermedades eran causadas por demonios o duendecillos. Pues los hombres de esos tiempos nunca habían interactuado con bacterias y virus. Lo único que conocían eran bestias y otros hombres y sus comportamientos. Los seres como demonios o duendecillos son justamente una humanización de las bestias, una idea producto de los elementos de la realidad a la que tenían acceso en su momento. A esa interacción, a ese acceso es a lo que nosotros llamamos desde el materialismo como operar, que es un concepto fundamental que hay que tener, que hay que entender, pues desde él es que entendemos el conocimiento. Para nosotros, conocer no es una actividad meramente contemplativa, pasiva, sino intrínsecamente activa. Conocer es operar, y operar es transformar o reorganizar los materiales que conforman la realidad. Así, mediante la transformación, reorganización de las nociones que se tenían de hombre y bestia, surgieron las ideas de demonios y duendecillos. Es mediante operaciones que conocemos la realidad y producimos ideas, por lo que no existe idea alguna que no tenga su germen en el mundo físico corpóreo, y por lo tanto las ideas que se producen en un determinado momento histórico están condicionadas, limitadas, sujetadas a las capacidades operatorias de dicho momento histórico. Solo tras la invención del microscopio es que adquirimos la capacidad de operar con el mundo microscópico y pudimos conocer y operar con las bacterias y virus. Esto amplió nuestro conocimiento de la realidad y en consecuencia producimos ideas nuevas. Los virus nos mostraron que son posibles los seres que sin estar vivos se mueven y actúan sobre su entorno. Es desde este conocimiento que surgió la idea, por ejemplo, de apocalipsis zombie o una vida después de la muerte. Por eso no sorprende que el pilar de la franquicia de Resident Evil sea el famoso virus T. O sea, si vieron, ahí puso hizo un ejemplo magistral de cómo de conceptos y de la materia misma, de conceptos materiales surgen ideas que pueden remitir a cosas inmateriales, como las ideas de los demonios y de los duendecillos que surgen de mezclar los conceptos o las nociones que se tenían sobre bestia y de hombre y fusionarlos
y relacionarlos con los orígenes de las enfermedades, de las pestes. Ahí surgió una idea inmaterial, los duendecillos. No podemos operar con los demonios ni con los duendecillos, ¿no? Pero sí con la idea de demonio y de duendecillo. Bueno, creo que esto está más o menos claro. Ese ejemplo que hizo el compañero Daniel fue la verdad magistral. Aquí viene uno, quizás para mí, lo más importante del taller de hoy. Si con algo se tiene que quedar con el taller de hoy, es con el principio de Simploque. ¿Qué es el principio de Simploque? Ahí, como decía el artículo. Bueno, nos saltamos un poco la parte de los principios fundamentales de la lógica clásica que se derivan de Aristóteles, pero bueno, eso creo que lo vemos todo desde la secundaria, ¿no? El principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido. Eso creo que es bastante claro y es bastante sencillo de entender, pero la idea es simple, que me interesa más que se quede claro en el artículo de hoy. ¿Qué es el principio de Simplo? Que el principio de Simplo que es un principio formulado por Platón que expresa básicamente que unas cosas están conectadas con unas cosas, pero desconectadas de otras cosas. Yo le diría que es imposible entender cualquier fenómeno de la realidad sin entender el principio de Simploque. ¿Cómo surge el principio de Simploque? Básicamente Platón construye esta idea contra los monistas y contra los pluralistas radicales, contra el pluralismo radical. El monismo es la doctrina filosófica que afirma que todo está conectado con todo. Esa creo que es la más común en nuestros tiempos. Su opuesta sería el pluralismo radical de los atomistas, que decían que nada, de los escépticos, que nada está conectado con nada. Que cada fenómeno de la realidad es un fenómeno en sí mismo, tiene su origen en sí mismo y no está relacionado con otros. Esto es como que la más fácil de descartar. Pero la idea de que todo está conectado con todo es bastante poderosa en nuestros días. Por ejemplo, esa era una de las características del el materialismo de la Unión Soviética, del Diamant soviético, contra el que Gustavo Bueno construyó, el materialismo filosófico. ¿Por qué? Porque creer que todo está conectado con todo, como decía Platón, si todo estuviera conectado con todo, sería imposible pensar, sería imposible entender cualquier cosa, porque todo sería un revoltijo de todo. No podría estar yo hablando con ustedes, hablándoles a ustedes desde aquí, porque pues estaríamos todos fusionados en una especie de ente, ¿no? Todo conectado con todo. Hay otras teorías parecidas que dicen que todo está conectado por todo con hilos, ¿no? Como por ejemplo los que creen en el horóscopo, los que creen en la astrología. Creen que de alguna manera está todo el universo conectado y sus vidas están conectadas con los astros. Por ejemplo, otros que creen eso, los que creen en el efecto mariposa, más o menos, bueno, el efecto mariposa es un determinismo causal. Y para que haya determinismo causal es necesario establecer que unas cosas sí están conectadas, pero no con unas cosas, pero desconectadas de otras cosas. Platón dice, si todo estuviera conectado con todo, el reposo y el movimiento serían la misma cosa. Para que haya movimiento y para que haya reposo se requieren momentos de conexión y de desconexión entre dos fuerzas externas. Esto lo deja clara la primera ley de Newton, que dice que todo cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento y todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Quiere decir que para pasar del movimiento al reposo o del reposo al movimiento, son necesarios momentos de conexión y de desconexión. Este es el principio de Simplo, que hay momentos de conexión y momentos de desconexión entre los fenómenos de la realidad. No todo está conectado con todo. Gustavo Bueno pone un ejemplo muy bueno respecto a esto, que dice que, por ejemplo, si nos duele el estómago, nos duele la panza, y vamos al médico, y si el médico realmente fuera monista y creyera que todo está conectado con todo, nos podría decir, bueno, tu dolor de panza se debe a que, no sé, a que ayer cayó un rayo en Canadá, o que hace una semana hubo un arco iris en Indonesia, o que hay una guerra en Ucrania, o sea, cualquier cosa, o que pasó un cometa hace 2 días, pasó una estrella fugaz, o sea, cualquier cosa podría ser el determinante de mi dolor de estómago, porque como todo está conectado con todo, pues es imposible establecer un determinismo causal. Para que haya un determinismo causal es necesario establecer que hay unas cosas que sí están relacionadas con unas cosas, pero no están relacionadas con otras cosas. Otro ejemplo de la gente que cree que todo está conectado con todo es de los viajes en el tiempo, estas pelis de los viajes en el tiempo, ¿no? Volver al futuro, Dark, y el efecto mariposa, la peli, que hay gente que muchos de los que hacen estas películas creen que todo está conectado con todo, pero en la práctica no se puede llevar a cabo porque sería imposible, miren. Un ejemplo, no sé, Dark o el efecto mariposa. Suponiendo que fueran posibles los viajes en el tiempo, porque son imposibles. Si una persona viaja en el tiempo y mueve algo,
y al regresar a su tiempo, todo estaría cambiado, ¿no? Porque como todo está conectado con todo, pues al cambiar una cosa en el pasado, todo cambiaría en el futuro. Pero eso sería imposible de representar porque entonces la persona al volver a su tiempo, después de ir al pasado y hacer algún cambio y regresa a su tiempo, pues ya regresa y no sé, siguen habiendo zapatos, siguen habiendo semáforos, se siguen comiendo con cucharas. Es decir, cambian algunas cosas, pero no todo no puede cambiar, porque si todo estuviera conectado con todo un pequeño cambio en el pasado, cambiaría absolutamente todo, toda la realidad. Literalmente todo, eso es imposible de establecer. Entonces, aunque muchas personas de estas que creen que sí, bueno, es imposible viajar en el tiempo, hasta ahora es imposible, pero que creen que si se viajara en el tiempo, como todo está conectado y se cambia algo y se regresa a su tiempo, pues todo cambió, pues se ve en las mismas películas, sería imposible hacer cualquier tipo de película o cualquier tipo de obra si esto fuera así, ¿no? Porque entonces sería establecer que todo, absolutamente todo cambiaría, entonces no habrían autos, no habrían zapatos, o sea, cambiaría absolutamente toda la realidad y no, hay unas cosas que sí cambian y otras cosas que no cambian. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que sí están conectadas con unas cosas, pero hay otras cosas que no están conectadas con otras cosas. Ese es el principio de Simploqué y es fundamental para entender la realidad, para entender el mundo, para entender cualquier fenómeno. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Gracias. Disculpen la voz, tengo una operación en la nariz, todavía estoy un poco tapado. Que me preguntaba yo por esos momentos de conexión y desconexión, si en cuanto al simple que son, esto refiere igualmente a lo que sería la operación fundamental de separar y juntar. Quiero decir, y si esas continuidades son, digamos, ¿cómo decirlo? Las continuidades y discontinuidades se alteran, permanecen así como eternamente, o digamos mientras estamos como hablando del conocimiento en sí que se ha logrado, y entonces hay unas que se vuelven continuas, las que antes eran discontinuas, y las que no, entonces se vuelven discontinuas. Bueno, de pronto me estoy enredando con la pregunta, pero es que cuando se habla de dialéctica en cuanto a la superación de los opuestos, pues es también para ejemplificar lo que hace Marx cuando pues deja de lado el idealismo de Hegel y le da continuidad a su dialéctica, pues rompe con este primero, le da continuidad a lo segundo. Esto pues me doy claramente el ejemplo de la operación. Esto sería lo que el simple que pues está queriendo como referirse. Como digamos, esto también ocurre es algo que ocurre permanentemente entre, digamos, estas triadas que se plantean en ese movimiento de las ideas, digámoslo así, eterno, continuo, discontinuo. No, es que no sé, ahí ya como que me satura, ¿no? Pues, ¿qué me pueden decir? Bueno, no me quedó muy clara tu pregunta, o sea, básicamente estás relacionando la operación básica juntar y separar con el principio de Simploqué, o sea, ¿cómo se relacionan esos dos? Pues sí, es que lo veo como, sí, juntar, separar, pues como en continuidad, discontinuidad de lo que se quiere, de la manera como se quiere usar el término de simple, que sí, como, Claro, bueno, no, o sea, pueden estar relacionadas, pero son dos cosas distintas, son dos categorías distintas, lo de la operación básica de juntar y separar con el principio de Simploqué. Claro que pueden estar relacionadas porque, si puedes silenciar el micrófono, te agradezco. Claro que están relacionadas porque no hay nada separado de todo, pero tampoco es que estén conectadas todas lo uno con lo otro. Esto es un ejemplo claro. Por ejemplo, tú hablaste de Marx y Hegel respecto a que habían rupturas y continuidades. En toda continuidad hay ruptura y en toda ruptura hay continuidad. Esto es un ejemplo del simple, que se van a seguir algunas cosas conectadas y otras cosas no van a estar conectadas. Respecto a la operación básica de juntar y separar el principio de Simploqué, bueno, pueden estar relacionadas, pero son dos cosas distintas. El principio de Simploqué es un principio de la realidad misma. Esto ocurre en la realidad. Siempre
por ejemplo, cuando se chocan dos cometas, cuando se pasa de reposo al movimiento, esos momentos de conexión también, por cierto, dice Gustavo Bueno, que hay en el Simploqué, por lo general son dialécticos, son de contradicción. Por ejemplo, el reposo y el movimiento son dos cosas opuestas. Cuando dos fuerzas se encuentran, eh, eh, cuando una fuerza se encuentra con un objeto que no está en movimiento, un objeto sí está en movimiento, pues ahí, ahí surge un momento dialéctico, ¿no? Se chocan estos dos y el que estaba en reposo pasará a estar en movimiento por la intervención de la fuerza externa, que sí estaba en movimiento. Y la operación básica, juntar y separar, pues sí, se pueden juntar y separar las cosas, pero no es que esté relacionada del todo con Simploqué, son dos categorías distintas. Eso también es un ejemplo de lo que cuando hablamos de las ciencias en el taller anterior, de que las ciencias son categorías que no se pueden reducir unas a otras. Recuerdan que dijimos que el concepto de fuerza sísmica de la geología no puede explicar el concepto de fuerza productiva de la economía. Claro, porque no están relacionadas, pero algún tipo de conexión pueden tener. Por ejemplo, no sé, los movimientos sísmicos de las capas tectónicas pueden alterar de algún modo la fuerza productiva de alguna nación. Claro que sí, estarán conectadas de alguna manera, pero no es que estén conectadas totalmente. Habrá momentos de conexión y desconexión, eso pasa entre las ciencias. Por ejemplo, por eso el principio básico, el principio de Simploqué es fundamental para entender el cierre categorial de Gustavo Bueno, que es su teoría nociológica, su teoría de las ciencias. Que las ciencias son categorías, son campos de la realidad que están discontinuamente conectados de otros, o sea, conectados en algunas cosas, desconectados de otras. Son categorías distintas, por eso unas categorías no se pueden reducir a otras. No podemos mezclar la categoría, por ejemplo, de la ciencia, no sé, la física con con la economía, con la politología. O sea, podrán tener algunas cosas de conexión, pero no es que estén conectadas del todo. Eso es lo que niega el Simploqué, que todo esté conectado con todo. Y también niega que todo esté desconectado de todo. Hay momentos de conexión. Son momentos de conexión y desconexión. Y estos momentos por lo general son dialécticos cuando se encuentran. No sé si hay alguna duda al respecto o avanzamos en la siguiente diapositiva. Sí, yo quería como tratar de aclarar algo que dije, como en cuanto a lo que, digamos, esa operación que hace Marx para superar dialécticamente, bueno, empleando la dialéctica de Hegel con la que él mismo lo supera, dándole continuidad a esa dialéctica, adaptándola, digamos, a su propia, la propia forma que él le da, haciéndola superarse y dejando el idealismo a un lado. Eso es como, es que, porque yo decía como, hacía como la relación con lo de Simploqué, pues en general veo como todo el sistema que construye, bueno, a toda la ontología que construye es como que si se pudiera ver desde lejos, como la geometría de ideas que es, se vería como eso, precisamente, como lo que trata de describir pero al mismo tiempo porque, volviendo al ejemplo, es como que estas cosas que hacen parte, digamos, de las ideas que se van, de las ideas filosóficas, de los conocimientos que se van, digamos, depositando como en DU3, ahí me valgo de esto para tratar de explicar mi pregunta. Es que la verdad no es fácil, la estoy como construyendo en la marcha, pero como se van las cosas a esta dimensión, a la ontológico material lógico abstracta, pues lo que veo es que como que es ahí donde eso queda como, digamos, congelado hasta que otra vez vuelve en continuidad y descontinuidad, pues por la misma operación, pero luego sobre esto mismo es que también se opera, sí me hago entender, pero bueno, yo no quiero hacer más larga la intervención, yo voy a escribir sobre esto y luego lo comparto y ya, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, vale, sí, mejor por escrito, quizás sea más fácil de expresar, pues de entender tu pregunta como tal. Esto también es importante, es fundamental, porque, bueno, estos son los fundamentos ontológicos del materialismo político y del materialismo filosófico también. Como leímos en el artículo, ya Luis Miguel habló un poco de eso, lo que son las dimensiones de materialidad. Eh, ¿Alguien tiene el micrófono encendido, por favor? Las dimensiones de materialidad.
Bueno, como decía el artículo, hoy no es raro afirmar que la materia como idea filosófica, no como concepto categorial de la física, también puede ser incorpórea, es decir, ondas, por ejemplo, la dualidad onda-partícula, la dualidad materia y energía. Son dos caras de la misma moneda. Onda-partícula, dos caras de la misma moneda. Materia y energía son dos caras de la misma moneda. De la materia, o sea, de la materia física emergen fenómenos, una infinita pluralidad de fenómenos que no son físicos corpóreos, pero existen. Y si existen, son materiales, y son materia en tanto que se puede operar con ellos. Materia como idea filosófica, no como concepto categorial científico, que ya saben que pueden estar relacionados, pero no son reducibles los unos a los otros. Entonces, entre esta infinita pluralidad de fenómenos que emergen de la materia, podemos clasificar tres que están dentro del universo mundo, o sea, dentro de lo que podemos conocer y observar hasta ahora. Y estos tres fenómenos de materialidad los clasificó Gustavo Bueno en un principio y los recategorizó Armesilla, que son M1, M2 y M3. Y Armesilla los categorizó como DU1, DU2 y DU3. El DU1 es la dimensión ontológica material física corpórea, es donde está todo lo que está fuera de la conciencia, los fenómenos del mundo físico, una silla, una casa, los planetas, las piedras, el agua, los virus, y los fenómenos que de ellos se desprenden, como las ondas electromagnéticas, los sonidos, la radiación, la gravedad, etc. Y estos fenómenos se caracterizan por ocupar tiempo y espacio, es decir, son fenómenos espaciales y temporales. Después está DU2, que en las categorías de Gustavo Bueno sería M2, que es la dimensión ontológica material psicológica subjetiva. Este sería el campo en el que trabajan los psicólogos, por ejemplo. Es la dimensión donde ocurren los fenómenos que están dentro de la conciencia. Los fenómenos del mundo psicológico, internos a nuestra psique, las emociones, los sueños, los sentimientos, las ideologías, etc. Son realidades que no ocupan espacio físico, pero sí están limitados por el tiempo de la persona que las experimenta. Porque, por ejemplo, un sueño dura lo que dura el sueño hasta que se despierta la persona. Los sentimientos de amor y las emociones que puede experimentar esa persona pueden durar lo que dure la vida de esa persona, o lo que dure el sentimiento que dura dentro de esa persona. Son fenómenos inespaciales, no ocupan espacio, pero son temporales, por lo que ya dije hace un momento. Y por último tenemos al DU3, que es la dimensión ontológica material lógico abstracta, donde están los fenómenos que no ocupan espacio físico, pero tampoco son afectados por el tiempo. Son inespaciales e intemporales. Por ejemplo, las ideas filosóficas, los conceptos científicos categoriales, los números, las figuras geométricas, los teoremas, como el teorema de Pitágoras. Que no importa el momento en que se enuncien, siempre dará el mismo resultado. 2 más 2 va a ser 4 hoy, fue 4 hace 10 años, será 4 en 20 años, en 50, en 1000, en 2000 años siempre va a ser 4. El teorema de Pitágoras. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Este teorema va a ser así siempre. O sea, no importa si yo lo creo o no lo quiero creer, eso será mi problema. Es un fenómeno objetivo, aunque no ocupe materia física, es intemporal e inespacial. Siempre, la suma del cuadrado de los catetos siempre va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa dentro de 10.000 años, en 5 años, en 6 meses, hace 5.000 años, aunque se haya formulado aproximadamente hace 2.500 años más o menos que vivió Pitágoras. Bueno, él fue el que lo propuso, el que lo descubrió, y siempre va a ser así. O sea, no es afectado por el tiempo ese fenómeno. Entonces, recapitulando, DO1, fenómeno, la dimensión ontológica física corpórea, fenómenos espaciales y temporales. DO2, dimensión ontológica material psicológica subjetiva, fenómenos inespaciales pero temporales. DU3, dimensión ontológica material lógico abstracta, donde están los fenómenos inespaciales e intemporales. Y bueno, como decíamos, del materialismo político se postulan que puede haber más dimensiones ontológicas de materialidad que sean totalmente desconocidas. DUN, número indeterminado de cuántas dimensiones puedan ser. Por ejemplo, el DU4, un hipotético DU4 sería una dimensión de materialidad donde hayan fenómenos espaciales pero intemporales, que nos falta, es decir, que ocupe el espacio físico,
pero que no estén determinados por el tiempo, por ende podrían estar en todos los momentos a la vez, pero bueno, eso es algo imposible de imaginar porque nunca hemos visto algo así. Entonces es hipotético, aunque dentro de la infinita pluralidad de fenómenos emergen de la materia que existen en el universo, pueden existir. No cerramos esa posibilidad. Porque, como decía el artículo, la materia es una pluralidad infinita de contenidos indeterminados en la que no todo está conectado con todo y en la que algunas corrientes han confluido para dar lugar al mundo. De este modo, a través del mundo, la materia toma conciencia de sí misma. Y otra cosa que hay que tener en cuenta entre los fenómenos de materialidad, no son reducibles los unos a otros. Están conectados entre sí, estos tres, D1, D2 y D3, en símploque. Es decir, ¿recuerdan lo que era la símploque? Unas cosas conectadas con unas cosas, pero desconectadas con otras. Un ejemplo, los sentimientos que están en el DU2, en la dimensión psicológica, o la moral, que está en la dimensión DU3. No se puede reducir al cerebro o a los genes, que están en la dimensión D1, la dimensión física. Sin embargo, están conectados discontinuamente en símploque, de tal modo que si se suprime un género de materialidad, los otros también desaparecen. Por ejemplo, sin un cierto orden geométrico, sin unas leyes geométricas en el DU3, sería imposible los objetos corpóreos en el DU1. Y sería imposible pues entenderlos, manipularlos en el DU2, que es donde está la conciencia. Lo mismo la conciencia. La conciencia es, eso lo ponemos ahí en ejemplo en el artículo, la conciencia es química en la sinapsis, ¿no? Son relaciones químicas, procesos termodinámicos que dan entre las neuronas, pero no se reduce a eso, porque la conciencia es un producto del entretejimiento de una pluralidad de fenómenos en las tres dimensiones de materialidad. Entre las tres dimensiones al relacionarse es que surge la conciencia. A mí me causa curiosidad, hay mucha gente, por ejemplo, hay un canal de filosofía en YouTube que se llama Adictos a la Filosofía, es un chico español, Enric. Él se la pasa haciendo videos, yo hubo un tiempo en el que los veía mucho, se la pasa haciendo videos como reflashando, diríamos en Argentina, sobre la conciencia, ¿no? Se lo pasa especulando, haciendo metafísica, de que no entiende qué es la conciencia porque es algo que no tiene materia física, que es algo que surge del cerebro pero no se reduce a eso y de ahí surge un montón de pajazos mentales que se hace tratando de entender la conciencia y dándole un montón de explicaciones espiritualistas, metafísicas, cuando no es tan difícil entender que en la realidad, en el universo, existen infinitud de fenómenos que emergen de la materia que no son materia física, como los que ya dije previamente, la gravedad, las ondas electromagnéticas, la radiación, el magnetismo. Hay un montón de fenómenos que emergen de la materia física que no es materia física, pero existen y algunos serán más complejos que otros. La conciencia es solo un fenómeno más de la infinita pluralidad de fenómenos que emergen de la materia, que claro, para que existan se requiere vida política. Para que haya conciencia filosófica se requiere vida política. No es solo producto de la materia, también es producto de la vida política. Por eso nuestro materialismo es materialismo político. Sin vida política sería imposible el desarrollo de los conocimientos que dieron pie a la conciencia filosófica. ¿Por qué? Porque no solo se requiere un cuerpo con inteligencia y con lenguaje, que también se necesitan, pero los animales también tienen cuerpos físicos, cerebros, tienen inteligencia, tienen cierto nivel de racionalidad, pero no tienen conciencia filosófica porque no tienen vida política. Es un producto de la vida política. Eso lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Pero bueno, si ya quedó un poco claro lo de las dimensiones de materialidad, pasamos a la siguiente parte. Dale, Alejandro. Sí. Primero, quería hacer una consulta. Me disculpo si es que la respuesta, o sea, ya se respondió a esta pregunta porque no me pude sumar antes. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las dimensiones de materialidad entre el materialismo político y el filosófico? Si hay alguna diferencia que no estoy viendo, que hay una diferencia no solo entre en el concepto, ¿cierto? Sino que también a través, ¿por qué se usa de diferencia entre M y D, D1 y M1? ¿Por qué esa diferencia? Si es solo es una cuestión de letra o tiene algo más por debajo. Esa es mi pregunta. Ya. Es porque principalmente el materialismo político reduce el materialismo filosófico a sus propias coordenadas. Y porque lo supera en algunas cosas. El origen de esa superación es que el materialismo filosófico postula la unicidad del mundo.
sea, sí, según Armesilla y según, por ejemplo, filósofos como Andrés González Gómez, al postular la unicidad del mundo, eso lleva implícito, lleva inherente un sustancialismo actualista en el que solo es posible lo que existe, lo existente. Eso es lo que le quita todo el poder revolucionario en la filosofía de Gustavo Bueno, ese sustancialismo actualista, porque a la vez que postula que la realidad es plural, que es discontinua, pero dentro de esa realidad, la materia ontológico especial, que hace parte de la materia ontológica general, hay una unicidad del mundo, la postula. Es decir, se cierra el mundo, se cierra la realidad, eso para evitar explicaciones metafísicas, idealistas, espiritualistas, pero desde el materialismo político se supera esa noción y se dice que no hay una unicidad del mundo, sino el mundo siempre es abierto, infecto, imperfecto, discontinuo, plural, siempre está en constante construcción. Y por eso el materialismo filosófico no postula como tal un M4, que mientras el materialismo político sí postula un DU4, una posible dimensión, y que pueden haber más. Entonces, básicamente por eso, es principalmente una cuestión de que el materialismo político reduce al materialismo filosófico a sus propios, lo absorbe y lo explica mediante sus categorías propias al materialismo filosófico. Súper, gracias. Vale, con gusto. Hola, buenas noches a todos. Mi duda va en torno a esta conexión es pensar en el DU4, porque cuando se explicó el DU3, yo lo que entendí fue pensando en esta idea de el teorema de Pitágoras y también conectándolo con la vida humana, pensando que si lo vemos como en un espacio de tiempo, cuando el ser humano ya no exista, no habrá idea lógico abstracta para ese entonces. Entonces ya lo vi a nivel de, bueno, si es intemporal, significa que aunque el ser humano no exista, ese fenómeno físico o ley matemática se mantiene presente, aunque no hay una materia que lo esté pensando o abstrayendo. Pero entonces eso sería el DU4, si no me estoy equivocando, porque sería un fenómeno propio de la materia, de las figuras geométricas, pensando que exista algo así en lo físico, que sería temporal, porque no importaría, bueno, en ese sentido de que el ser humano ya no exista, pero físicamente, o bueno, se mantendría, porque si no, no veo cómo DU3 puede ser existente más allá del ser humano, si no es porque creemos que esa ley se va a mantener ahí, pero no, ahí es donde entra mi duda, ¿cómo se puede asegurar que es atemporal cuando no habrá la materia pensante que lo cree o lo piense, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, excelente pregunta. Mira, se reduce básicamente a que es imposible cualquier tipo de explicación o cualquiera de estos fenómenos entenderlos o asimilarlos sin la conciencia filosófica. Es decir, si no existe el DU2 que los interprete, que lo estudie, no puede surgir el DU3, aunque sí, o sea, independiente de la realidad, va a seguir existiendo independiente de que existan los seres humanos. El problema es que no la podemos categorizar, porque la categorización de la realidad se hace desde escala antrópica. La hacemos es nosotros, los seres humanos. El ego trascendental, justo es la siguiente parte que vamos a ver, que es el ego trascendental el que estudia, el que analiza el universo, el ser material trascendental y el universo mundo y lo categoriza. Es decir, estos son categorías, lo que estamos hablando. Que el universo va a seguir existiendo, o sea, los planetas, las piedras, la energía, la fuerza, todo eso va a seguir existiendo independientemente de que exista el ser humano o no, pero para categorizarlos como tal y entender estos fenómenos que existen, es necesario una materialidad pensante, una conciencia, un sujeto corpóreo, o el ego trascendental. Sin eso, pues no existiría, sencillamente, o sea, o existiría, pero sin que nadie lo categorice, o sea, existiría el DU1 nomás. Claro, gracias por la... Claro. Vale. Muchachos, buenas noches. Felicitaciones por la clase, verdaderamente magistral y puedo decir que incluso reveladora, ¿no? Miren, quería hacerle una consulta. ¿Cómo queda en estas dimensiones lo que pudiéramos llamar estos fenómenos, no sé, que mucha gente, entre los cuales deriva toda una literatura,
toda una oralidad. Yo me refiero a la región, vamos a poner la región Caribe, las islas del Caribe, la región costera de Venezuela, los llanos venezolanos, el Caribe colombiano, los llanos colombianos, la costa, donde existen, porque hay fenómenos que pudiéramos denominar paranormales, pero de alguna manera tienen un sentido físico, por lo menos el fuego de San Telmo, la luz globular, que en estos días grabaron una por internet, se viralizó, el fuego fatuo. Fuego fatuo, este fuego que sale en el desierto, sale en la Guajira, sale en los llanos, el fuego fatuo. Puedo citar otros tres más que no me vienen ahorita a la mente, pero siempre existen estos fenómenos que alimentan el tema de los cuentos. Yo sé que por aquí un compañero también habló de los mitos, pero qué explicaciones le podemos dar dentro de estas dimensiones que ustedes están mencionando? Por favor, compañero. Creo que estamos entrando en un terreno metafísico, en el de los mitos. O sea, hay explicaciones míticas a fenómenos naturales. Claro, hay muchos fenómenos que todavía se están buscando explicación. Esto es tarea o esto es trabajo ya de las ciencias formales, explicarlos e ir como se ha ido haciendo a lo largo de la historia, ir destruyendo estos mitos, ¿no? Dándole una explicación científica a fenómenos que aparentemente puedan no tenerlos, como, no sé, las auroras boreales, el mismo arco iris, la lluvia, o sea, en un montón de fenómenos que en su momento tenían explicaciones mitológicas y a medida que fue avanzando nuestro bagaje científico se le fue dando una explicación lógica. Por ejemplo, el fuego fatuo, no estoy seguro cuál será el origen de eso, pero esa es la combustión espontánea de gases que se producen de la materia inorgánica y de la materia orgánica, perdón, en ambientes húmedos como en los pantanos o de la misma tierra. A veces emergen gases que pueden inflamarse, ¿no? Los gases inflamables y ahí se pueden surgir estos tipos de fenómenos, pero bueno, esto ya tendríamos que preguntárselo a un científico como tal, ¿no? Eso hace el materialismo, ¿no? Nos basamos en los saberes de primer grado, que son las ciencias, para poder interpretar estas cosas, porque la filosofía como tal no puede ofrecerse respuestas, no puede ofrecer conocimiento. La filosofía lo que puede hacer es analizar el conocimiento que nos ofrece las ciencias, los saberes de primer grado, que no son solo científicos. Pero bueno, esto te diría, esto es trabajo ya no sé, de un químico, de un físico que estudie bien y analice, nos explique bien cómo es. Si hay alguno por acá, creo que Sebastián Mantilla, no sé si que es el físico de nuestra vanguardia, no vino hoy, ¿no? Sería recurrir a eso, a las ciencias formales que nos expliquen estos fenómenos, ¿no? Porque la filosofía como tal no los puede explicar, los puede categorizar, los puede relacionar unos con otros, pero la filosofía como tal no puede ofrecer explicaciones científicas, sino se basa en las explicaciones científicas para construirse, para constituirse. Eso es lo único que te podría decir al respecto. Bueno, aquí ya vamos a hablar del cosmos. El cosmos es básicamente la totalidad de lo que existe. Todo. El todo. Y lo dividimos en tres elementos ontológicos para explicarlo, ¿no? Para entenderlo. Uno, el universo mundo. ¿Qué es el universo mundo? Es la parte en la que nosotros como sujetos operatorios podemos, valga la redundancia, operar. Es decir, podemos transformar o reorganizar los materiales que conforman la realidad. Es todo el universo conocido, básicamente, para reducirlo. El mundo conocido, lo que podemos conocer. El cosmos es infinito, el universo es infinito, ¿no? Pero nosotros categorizamos como universo mundo a la parte del cosmos que podemos entender o en la que podemos operar. La segunda parte del cosmos, de la totalidad, es el ser material trascendental. Es la parte del cosmos que está en el límite de lo que podemos conocer. Como el universo es infinito, el cosmos es infinito más bien, el universo. Ahí diferenciamos entre cosmos y universos solo para categorizar, para entender. El cosmos es infinito, no lo vamos a poder conocer nunca en su totalidad porque nosotros somos seres finitos. Nunca vamos a poder conocer la infinitud del cosmos, pero a medida que avance nuestro bagaje científico vamos a poder ir avanzando y a ir conociendo más de él. Pero siempre va a haber una parte desconocida, siempre. Y esa parte es la que llamamos ser material trascendental. Básicamente ser porque el ser es lo que se opone a la nada. Ser o no ser es la parte que existe, que existe ser
es material, porque todo lo que existe es material, y es trascendental porque no lo podemos conocer, trasciende todos nuestros conocimientos. Y ahí está, y ahí entra el tercer elemento, que es el ego trascendental, que sería básicamente nosotros, el sujeto operatorio, los sujetos operatorios, sujetos corpóreos vivos que pueden operar y conocer, que conocer es operar, ya saben, poder organizar, y es el puente, es el nexo entre el universo mundo, entre lo que podemos conocer y el ser material trascendental, lo que es desconocido, porque a medida que avanzamos entre lo desconocido vamos incorporando más cosas al universo mundo, ¿no? Ahora, por ejemplo, entendemos que existe la antimateria, la materia oscura, que existen, bueno, un montón de fenómenos que antes no sabíamos que existía, y a medida que avanzamos, que avanza nuestro bagaje científico, pues vamos ampliando nuestro universo mundo, que es la parte que conocemos. Eso es básicamente la diferencia entre estos tres elementos ontológicos de la totalidad de lo que existe, ¿no? El universo mundo, lo que conocemos, el ser material trascendental, toda la parte de la realidad que desconocemos y que nunca vamos a poder conocer en su totalidad por ser infinita, y el ego trascendental, que es equivalente al sujeto de la praxis de Marx, y también no solo hace referencia al ser humano como individuo, sino en términos históricos, políticos y colectivos, y su capacidad operatoria y cognoscente. Para hablar de esto, del ego trascendental, me gustaría leer brevemente unas páginas, que eso también me gustaría que lo hiciéramos, de La Vuelta del Revés de Marx, que es el libro en el que está basado básicamente este taller, y en los artículos que hizo el camarada Mariano Utín, que también están basados en el libro de La Vuelta del Revés de Marx. Quisiera leer unas 3 páginas, creo que nos da el tiempo, para explicar un poco, profundizar un poco en la idea del ego trascendental. Y en todo, es unas páginas que resumen más básicamente lo que hemos visto hasta ahora. Puedes poner el libro. Quiero leer, que leamos brevemente esta página, que es que lo quiero leer porque es que está tan bien dicho en esta página que no creo que yo lo pueda expresar de mejor forma. El capítulo 3, en la sección D, que habla de cosmos, universo, ego trascendental y ser material trascendental. Lo voy a leer rápidamente y bueno. Los conceptos conjugados, reposo, movimiento, en la urdimbre de la simploqué que defendemos aquí no pueden entenderse sin la relación dialéctica de la ontología materialista con nuestra concepción política de la filosofía. Una ontología que comprende 3 partes interconectadas dentro del cosmos y que, aunque pueden distinguirse abstractamente, se necesitan unas a otras para entender dicho cosmos, sin hipostasiar ninguna de ellas. Hablamos del universo o mundo. En términos de Gustavo Bueno sería MI, materia ontológica especial. El ser material trascendental que perfila los límites del universo, como dijimos previamente, lo que no conocemos, o la materia ontológica general en términos de Bueno, y el elemento que en progresus del universo y el ser, y en regresus del ser al universo, como eslabón entre ambos, conforma dicho universo, lo produce, lo comprende, lo aprehende, lo categoriza, lo transforma, y esto es el ego trascendental. Explicaremos ahora la relación dialéctica entre estos 3 elementos ontológicos y su funcionalidad, pero de manera no excesivamente prolija para no abrumar con una exposición ontológica que, por su complejidad, desborda la totalidad de este ensayo. Diremos, no obstante, algunas cosas básicas de nuestra ontología para entender por qué es fundamento. También de nuestra vuelta al revés de Marx, porque es fundamento también de nuestra vuelta al revés de Marx. Es imposible definir cualquier materialismo de modo exento, al igual que no se podría definir el republicanismo sin definir antes de manera negativa la monarquía. Y esto lo decimos teniendo en cuenta que la negación de algo, por parte de una o varias corrientes, no conlleva la unicidad de todo ese algo respecto de lo que niegan. En todo caso, la concepción materialista de la vida política se enfrenta, ya lo hemos dicho, a toda forma de gnosticismo filosófico, pero también contra toda forma de idealismo, tanto subjetivo como esencialista. Y sobre todo se enfrenta a toda forma de espiritualismo, definiendo a este como el conjunto de teorías filosóficas que afirman que existen sustancias, sean vitales y o cognitivas, espirituales, no materiales. Por eso, la concepción materialista de la vida política se opone frontalmente tanto al espiritualismo mundano que estudian los antropólogos o los sociólogos, el oscurantismo plebeyo, el misterio popular, las ciencias ocultas, el tarot, la superchería en general, etc., como al espiritualismo académico, filosófico o teológico,
el materialismo en general, o sea, el espiritualismo académico es lo que es el idealismo, ¿no? Que la idea es la idea del espíritu, el espíritu absoluto es Hegel. El materialismo en general será toda corriente que niegue la posibilidad de conciencias incorpóreas. Conciencias que implican para nosotros no solo corporeidad, sino también vida, es decir, un sistema nervioso o un análogo suyo en caso de existir en un organismo que sea capaz de operar y percibir sobre el universo. Al oponerse también al idealismo subjetivista, el materialismo político rechaza el hipostasiar la conciencia psicológica, pues al hacerse, la corporeidad del sujeto psicológico queda reducido a un mero contenido de conciencia o apariencia, o en su extremo, a ser una conciencia incorpórea. Entonces, para los que creen que solo existe lo que yo puedo percibir, el subjetivismo, solipsismo. Bueno, de ahí que, pudiendo absorber y rectificar ideas propias de sistemas idealistas, la concepción materialista de la vida política rechazará, por esa hipostasiación, el idealismo en general, así como sus corrientes más extremas, el subjetivismo, el individualismo y el solipsismo. Y lo rechaza porque dicha hipostatización lleva a la metafísica, que sería para nosotros la hipostatización sustancialista de cualquier elemento del cosmos, e incluso del cosmos mismo. Nuestro materialismo además no solo niega, afirma en su caso a nivel ontológico que el cosmos en su totalidad ha sido, es y será material, pero que en dicho cosmos no solo existe la materia corpórea, es decir, no se reduce a mero corporeísmo ni tampoco fisicalismo. El corporeísmo fisicalista es materialista en tanto afirma también que es imposible toda forma de conciencia incorpórea, pero cae en la metafísica al hipostasiar, en su caso, la materia corpórea o, si acaso, las materialidades estudiadas por las ciencias naturales. Caso de la energía, cayendo del energetismo, pues en energía es en como ven muchos espiritualistas a los supuestos seres inteligentes cuya existencia afirman. Pero el criterio más habitual para distinguir espiritualismo de materialismo ha de ser cambiado, pues materialismo no es solo el afirmar que únicamente existen las materialidades físicas, reduciendo el cosmos a las mismas. O lo que es lo mismo, no puede reducirse el cosmos a la materialidad física del universo, ni tampoco el universo mismo a dicha materialidad. De hecho, esa es la idea de cosmos de la cosmología actual. Si fuese así, los filósofos que han defendido que la conciencia es solo la función de un viviente orgánico corpóreo, como Spinoza, Schopenhauer o Bueno, habrían de ser catalogados como espiritualistas, y no es así de sencillo. Nuestra concepción materialista de la vida política es una concepción antisustancialista, que entiende que la filosofía, así como toda disciplina del conocimiento racional e institucionalizada, es producto de la vida política. Esto es, de formas de sociedad humana complejas que no dejan de evolucionar en el tiempo, de manera dialéctica, a saber, las sociedades políticas existentes desde las primeras civilizaciones, como Sumeria, Egipto, la civilización minoica, etc., hasta los estados-nación actuales y las organizaciones supraestatales o postestatales, donde el Estado no desaparece, sino que se convierte en una parte formal de una organización interestatal determinada, o esta organización reestructura sus Estados miembros en nuevas unidades políticas separadas de aquellos, del aquí y ahora. Sin sociedades políticas sería imposible haber realizado la reclasificación crítica transformativa del universo, y sería además imposible pensar en el cosmos como principal objeto de la racionalidad filosófica y de manera particular la parte del cosmos en que y sobre la que nosotros, los sujetos corpóreos operatorios dotados de sistema nervioso, operamos, el universo mundo. Esto responde a la pregunta que me hicieron antes, cuando me dijeron que si no existiera el ser humano, el DU3, ¿qué pasaba? Bueno, lo repito para que quede más claro. Sin sociedades políticas sería imposible haber realizado la reclasificación crítica transformativa del universo, y sería además imposible pensar en el cosmos como principal objeto de la racionalidad filosófica y de manera particular la parte del cosmos en que y sobre la que nosotros, los sujetos corpóreos operatorios dotados de sistema nervioso, operamos, el universo. Al universo solo podemos definirlo como limitado a nuestra escala operatoria y no más allá, y con él estamos en interacción constante entre sus elementos materiales y nosotros. Nuestro universo comprende en su dimensión física desde la espuma cuántica, las cuerdas o la longitud de Planck al llamado a escala macroscópica, universo observable, siendo los elementos microscópicos antes mencionados parte también del universo observable.
En su dimensión psicológica, comprende desde las memorizaciones complejas hasta los fallos de percepción más insignificantes, pasando por los deseos, los sentidos, los sentimientos y las sensaciones. Y en su dimensión lógico-abstracta, desde la biografía de un ser querido, desaparecido, hasta todo el conjunto infinito de números o series geométricas. Todo esto es el universo. Y lo es porque sobre todo esto podemos de alguna manera operar, percibirlo. Ampliaremos esto más adelante. Esta interacción permite la reclasificación crítica transformadora del universo a través de instituciones complejas racionalizadas cuyo mayor grado de racionalización solo es posible en la vida política, en la vida propia de las sociedades políticas. Esto es importante entenderlo, lo voy a repetir. Esta interacción permite la reclasificación crítica transformadora del universo a través de instituciones complejas racionalizadas cuyo mayor grado de racionalización solo es posible en la vida política, en la vida propia de las sociedades políticas. De la misma manera en que el universo nos hace, nosotros hacemos al universo. De la misma manera en que el universo nos hace, nosotros hacemos al universo. Y solo podemos hacer el universo a una escala transformadora revolucionaria desde plataformas estatales, en tanto que estas plataformas estatales son un producto también de nuestra transformación del universo, al tiempo que nosotros mismos somos un producto de la vida política, ya que sin vida política, instituciones antropológicas complejas como la persona o la personalidad humana serían imposibles. Repito las partes más importantes. De la misma manera en que el universo nos hace, nosotros hacemos el universo. Y solo podemos hacer el universo a una escala transformadora revolucionaria desde plataformas estatales, en tanto que estas plataformas estatales son producto también de nuestra transformación del universo, al tiempo que nosotros mismos somos un producto de la vida política, ya que sin vida política, instituciones antropológicas complejas como la persona o la personalidad serían imposibles. Nuestro materialismo político, por tanto, es también un materialismo cósmico, opuesto al espiritualismo cósmico, exclusivo o asertivo, así como a toda clase de formalismo ontológico. A su vez, una acepción de ese materialismo cósmico sería el materialismo cosmológico, que pueda desarrollarse partiendo de las determinaciones del eje radial del espacio antropológico. Esto lo veremos en los siguientes talleres también, por cierto. En todo caso, nosotros comprendemos, aprehendemos, percibimos y transformamos el universo, porque somos zoon politikon, en palabras de Aristóteles, animales políticos. Y solo desde plataformas políticas, solo desde sociedades políticas estatales o postestatales, no estatales ni antiestatales, con rango de acción universalista trascendental y no particularista ni individualista, podemos seguir haciéndolo. No obstante, en el cosmos no hay nada absoluto, y los entes no tienen sustantividad porque debajo de ellos haya algo que soporte sus accidentes, aunque ese algo pueda ser sometido a generaciones o degeneraciones. Nuestro materialismo político es antiespiritualista porque el sustancialismo metafísico es imposible, aunque algunos lo sigan, por contradictorio, ya que eterniza, absolutiza o inmoviliza determinadas morfologías del universo separándolas del entramado estructural o causal en el que están insertas, dándoles una contradictoria e imposible autonomía. No puede tener autonomía la conciencia al margen del cuerpo, ni puede tener autonomía hablar de la igualdad sin vertebrarla con los conceptos de simetría, transitividad y reflexividad. Ni puede tener autonomía la idea de paz al margen de la vida política, de la dialéctica de clases y de estados y de las categorías conformadas en el campo económico. Las ideas sustancializadas y postasiadas metafísicamente solo son ideas filosóficas por analogía llevadas al límite en totalidades imposibles. La racionalidad filosófica metafísica es una racionalidad filosófica degenerada, corrupta, una pseudo-racionalidad, así como las ideas metafísicas hipostasiadas son pseudoideas. Así ocurre con ideas como Dios, espíritu, fantasma, utilidad marginal, etc. Ya hemos dicho que la expresión concepción materialista de la vida política es lo mismo que una de dos términos ya utilizada por materialismo político. Tanto eso en su acepción más larga como la más corta. Tiene una funcionalidad crítico-negativa, pero también productivo-positiva. Materialismo, por un lado, dice la negación de la posibilidad de entes inmateriales y de conciencias incorpóreas. Político dice, sobre todo, que la racionalidad propiamente humana es producto de la vida política. Esta racionalidad obliga a negar todo sustancialismo no dialéctico y que afirma y acepta que son los saberes de primer grado
técnicos, tecnológicos, científicos, antropológicos, políticos, etcétera, los saberes que la filosofía como saber de segundo grado presupone para desarrollarse y evolucionar. Pero, al mismo tiempo, tanto los saberes de primero como de segundo grado son productos racionales humanos de la vida política, a la cual ordenan y permiten la transformación, percepción, comprensión, aprehensión y transformación no solo de la vida política, sino del universo en sentido materialista que podemos comprender y conformar partiendo de ella. O lo que es lo mismo, solo desde el materialismo político, el materialismo filosófico puede avanzar dejando atrás su gnosticismo, común, por lo demás, a toda filosofía como actividad. Pues solo cuando el materialismo político es una concepción de la vida política, al tiempo que se ve como un producto de ella, entonces deja de ser gnóstico y se vuelve transformativo. Ergo, el materialismo político es el progresus crítico del materialismo filosófico, pero no solo se reduce a eso. Nuestra racionalidad aquí y ahora es producto de la vida política, aunque haya racionalidades prepolíticas, propias de los homínidos anteriores al Homo sapiens, sin las cuales no podría entenderse la racionalidad política. Es decir, la vida política es producto de la vida prepolítica. Y la racionalidad del Homo sapiens, aún siendo más evolucionada que la de otros homínidos anteriores o coetáneos a él, como el hombre neandertal, y habiendo producido instituciones antropológicas importantes cuyas líneas dialécticas han influido hasta la actualidad a través de la relación técnica-manufactura, sin la cual no puede entenderse la relación tecnología-maquinaria, no es todavía una racionalidad política hasta que la propia racionalidad política permite la categorización del concepto de Homo sapiens al saber biológico, pues el saber biológico, al ser también producto de la vida política, requiere sociedades políticas complejas con una estructura institucional muy desarrollada y sujetos enclasados en clases sociales, súbditos o ciudadanos de un poder político centralizado en diversas formas de Estado y un alto grado de desarrollo de las relaciones de producción. En resumen, más que ser el hombre el que ha originado la vida política, es la vida política la que ha originado al hombre. Creo que esto sintetiza casi que todo lo que hemos visto hasta ahora. El nombre de lo leído recién es La Vuelta al Revés de Marx, de Santiago Armesilla. Es el capítulo 3, la sección D, la parte D. Bueno, en conclusión, lo que fui entendiendo de lo que es el materialismo político viene siendo como una mejora, ¿verdad?, del materialismo brindado por la Unión Soviética, y darnos cuenta de que este es un no parar, es un aprendizaje constante y que siempre va a haber cosas que, ¿verdad?, como decía Román anteriormente, que están conectadas, cosas que están desconectadas, y al mismo tiempo en lo que es la materialización de la sabiduría, vamos a saber cosas, pero también vamos a ir siendo desconocedores y desconocedoras en algunas, ¿verdad? Pueden corregirme, cualquier cosa. Sí, así es, básicamente. Me gustaría también hacer un énfasis, ya que nos queda un poquito de tiempo, en una parte de lo que leímos hace un momento, que hablaba de las ideas sustancializadas y postasiadas metafísicamente solo son ideas filosóficas por analogía llevadas al límite en totalidades imposibles. La racionalidad filosófica metafísica es una racionalidad filosófica degenerada, corrupta, una pseudo-racionalidad, así como las ideas metafísicas hipostasiadas. Son pseudoideas. ¿Por qué? Porque eterniza y absolutiza determinadas morfologías del universo, separándolas del entramado estructural en el que materialmente están insertas. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner un ejemplo, porque esto me parece importante, porque es uno de los mayores vicios de la racionalidad hoy en día. Es a lo que le llamamos saber pensar o no saber pensar. La gente siempre parte de lo abstracto hacia lo concreto. Nosotros hacemos lo contrario, partimos de lo concreto hacia lo abstracto. Les pongo un ejemplo. Hace poco, por ejemplo, vi un posteo por ahí en Facebook que decía que no existe el derecho a que el Estado te dé una casa. Existe el derecho a trabajar para comprarte una casa. Ahí está diciendo qué existe y qué no existe, ¿no? El posteo era ese. No existe el derecho a que el Estado te dé una casa. Existe el derecho a trabajar para comprarte una casa. Y bueno, ahí están diciendo qué es lo que existe y no existe basado en pura ideología. No, están partiendo de lo abstracto hacia lo concreto. ¿Qué le respondo yo a eso? No existe ni el derecho a comprarse una casa, ni el derecho a trabajar para comprarte una casa si no hay un Estado con leyes que te garanticen ese derecho, porque los derechos no existen por sí mismos.
Ahí están partiendo como presuponiendo que los derechos existen antes incluso de las personas, o los derechos existen o no existen basados en su propia ideología, en su propio entendimiento. No, yo no me baso en mi ideología para decir si algo es un derecho, algo como un derecho existe o no. Un derecho está inserto en un entramado estructural, en un entramado material. Por tanto, un derecho solo existe si existe un Estado que reconozca esos derechos, porque todo derecho es político. No hay derechos naturales, no hay derechos humanos, no, los derechos son jurídicos positivos. ¿Qué es esto? Es derecho jurídico positivo que solo existe si hay una constitución que es con leyes escritas, si hay leyes escritas que garanticen, que reconozcan ese derecho, y además instituciones que garanticen el cumplimiento de ese derecho. Si no, serían puro papel mojado también, sino instituciones que se encarguen de hacer cumplir esos derechos. Entonces, la mayoría de las personas están pensando por lo general en que no existe el derecho, o existen los derechos humanos, y, por ejemplo, los defensores de los provida, en el debate de provida y aborto. Los provida creen que el feto tiene el derecho absoluto y derecho innato de vivir, derecho natural de vivir. Y las que defienden el aborto creen que la mujer tiene el derecho absoluto, el derecho natural de abortar y decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, desde una perspectiva materialista, no se trata de lo que yo quiera o lo que no quiera, o lo que a mí me guste o lo que a mí no me guste. No, una mujer tiene el derecho a abortar, o un feto tiene el derecho a vivir solo si existe un Estado que reconozca esos derechos. Porque todo derecho es una concesión, los derechos no crecen en la naturaleza, no están por ahí en el aire, no. Un derecho es jurídico positivo. Si existe un Estado que reconozca ese derecho, le reconozca el derecho a las mujeres a abortar, pues las mujeres tienen derechos a abortar. Existe el derecho. Si existe un Estado que garantice el derecho de los fetos a vivir, absolutamente, el feto tiene el derecho a vivir, porque existe ese derecho solo si el Estado lo reconoce. No es que existan o no existan previamente a una constitución o a un Estado, no. Eso es lo que creen los liberales, que ellos quieren defender la propiedad privada, quieren abolir el Estado, pero ¿cómo vas a defender tu derecho a la propiedad privada sin Estado? Y tú tienes derecho a la propiedad privada solo porque hay un Estado que reconoce ese derecho. Si no, sería básicamente el mismo derecho que tiene un chimpancé sobre un bonobo por un determinado territorio. La ley del más fuerte. La única manera de que tú tengas derecho a la propiedad privada es porque existe un Estado, una constitución que garantiza ese derecho político. Esa es la contradicción de los liberales, una de las grandes contradicciones de las muchas que tienen. Igual, Bueno, agrego que el derecho también del cambio de identidad entra en esa contradicción, porque media vez el Estado no te reconoce ese derecho a hacerte la cirugía, a cambiarte en tu documento único de identidad, no puedes hacerlo. Solo agregar eso. claro, sí, el derecho existe solo si el Estado te lo reconoce. No es si yo quiero, si a mí me gusta que exista, no, solo es ser materialista. Partimos de lo concreto, no de lo abstracto, siempre. Esa es una de las características de nuestra filosofía. Partimos de lo que existe, de lo concreto hacia lo abstracto, y no al revés. La gente que empieza partiendo por la idea de género, antes de la idea biológica, ¿no? El género como algo abstracto. Nosotros partimos siempre de lo concreto, de lo que existe. En palabras de Spinoza, yo soy mi cuerpo. No es que yo esté en mi cuerpo, no es que haya algo trascendente a mi cuerpo, ¿no? Nosotros negamos que el ser humano sea un ser espiritual, pero afirmamos que es un ser trascendental. No somos seres espirituales, sino somos seres trascendentales. Bueno, una pregunta más creo que hay por ahí. Sí, La mano se levanta. de Alejandro Osorio. Quisiera hacer una consulta respecto al texto que estabas leyendo, y también se relaciona con el primer texto que se publicó en el primer taller. Acá lo tengo. Quisiera saber un poco más si me puedes dar algún ejemplo o graficar de mejor manera la diferencia entre el materialismo filosófico y el materialismo político, cuando este dice que se separa, bueno, el político se separa del filosófico, purgando sus elementos nihilistas, gnósticos y teoricistas. Esos tres conceptos, cuando los leo, o sea, cuando lo leo no me queda claro, por ejemplo, qué cosas del materialismo filosófico se abandonan, o se purgan, no se toman. Esa es mi consulta. Sí, bueno, la principal fue la que ya te dije, la unicidad del mundo. También se sostiene que el materialismo filosófico cae en un tipo de gnosticismo. ¿Y qué es el gnosticismo? Es que se encierra en sus academias, se encierra en sí mismo, y le importa más como la coherencia interna que en este caso ya no sería tanto su compatibilidad con la realidad, sino su interés de transformar la realidad. Que el materialismo filosófico de Gustavo Bueno no demuestra, o no tiene mayor pretensión de transformar el mundo, sino de explicarlo más bien.
En esto, el materialismo político, pues, lo fusiona con el materialismo histórico de Marx, que sí tiene el nervio revolucionario ahí potente, que es transformar el mundo, también purgando muchas cosas del materialismo filosófico, del materialismo histórico de Marx, y también purgando cosas del materialismo filosófico de bueno. El materialismo filosófico, el materialismo político se concibe como un sistema que absorbe el materialismo filosófico, pero lo integra y lo reduce a sus propias coordenadas. Porque el materialismo filosófico de bueno, pues es un punto fundamental en la historia de la filosofía. No se puede pensar después de bueno, o sea, para hacer política y para hacer filosofía en el siglo XXI hay que partir de Gustavo, hay que tener en cuenta por lo menos a Gustavo Bueno. No se puede hacer filosofía sin entender a Gustavo Bueno, como no se puede tratar de hablar de astronomía siendo precopernicano. O por ejemplo, hace 200 años no se podía hacer filosofía sin pensar en Marx, sin pensar en Hegel. Hace 2000 años no se podía hacer filosofía sin pensar en Platón, en Aristóteles. Hace 500 años no se puede hacer filosofía sin pensar en Santo Tomás. Entonces, tomamos del materialismo filosófico lo más potente, lo más coherente con la realidad y lo purgamos de ciertos elementos como el sustancialismo actualista, que al postular la unicidad del mundo. También pasa que muchos gustavobuenistas ortodoxos consideran que el materialismo político, el materialismo filosófico es el sistema filosófico definitivo, ya. Es el sistema ya definitivo de la historia de la filosofía. Algunos gustavobuenistas lo consideran y eso no lo consideramos nosotros. Sostenemos que el materialismo filosófico no es el sistema definitivo, es un punto fundamental, eso sí, pero no es el definitivo. Y no creemos que tenga capacidad real para capitular toda la historia de la filosofía por acción reductora de las coordenadas de cualquier otro sistema filosófico alternativo. Tiene un gran potencial analítico, pero no es omnipotente en el sentido filosófico de la palabra, ¿no? Es uno de los más potentes de la actualidad, pero no es omnipotente. Por eso, del Polymath se propone una nueva idea de universo que es coordinable con la idea ontológica de materia ontológica especial de Gustavo Bueno, pero es distinta, tiene distintos, también su idea de ego trascendental. Entonces ya son cosas un poco más complejas y más profundas que se nos iría todo un taller explicando todas las diferencias que hay en la ontología del materialismo político con el materialismo filosófico. O sea, tendríamos que explicar toda la ontología del materialismo filosófico para después contrastarla con toda la ontología del materialismo político, pero te diría que básicamente son lo más... La mayor diferencia es la idea de unicidad del mundo y el nervio revolucionario, de transformar el mundo realmente. Se tendría que mencionar la Fundación Gustavo Bueno como institución que es con esa actitud exclusivamente interpretalista del mundo que asume. Sí, un poco. El libro mencionado explica la diferencia entre el Filomat. Sí, ahí está, es donde mejor explica la vuelta del revés de Marx, explica las grandes diferencias y explica también la ontología, o lo principal de la ontología del materialismo filosófico, aunque también dice que no lo va a hacer de la manera más exhaustiva y más prolija posible, porque si no sería otro libro entero haciéndolo. Sería reducir, o sea, el Filomat, que es solo el cierre categorial, son más de 5 tomos, son Biblias enteras de Gustavo Bueno, o sea, sería imposible reducirlo en un solo libro, pero sí trata de abarcarlo todo. Entonces, en simples palabras, vendría siendo así. Ahí igual me pueden ayudar. El materialismo histórico de Marx viene siendo como la base, pues, de donde va comenzando todo. Ya después, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno viene siendo ya lo explicativo. Y esto que estamos materializando y estamos aprendiendo, el materialismo político, viene siendo ya lo evolutivo, lo trascendental y lo mejorado hoy y a futuro. ¿Es así? Perdón, pero no te entendí muy bien lo que querías decir, Olman. Es decir, que con el materialismo histórico de Marx es donde se empieza con una base sólida. Luego, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno viene siendo lo explicativo de esta base, y ya el materialismo político que estamos construyendo y aprendiendo viene siendo más ya lo evolutivo de estos dos anteriores, lo que se va mejorando. Eso. Sí, es un progreso de ambos, de los dos. Al fusionar ambos se toman los elementos más potentes de ambos materialismos, pero no solo de esos dos, no se reduce a esos dos. Sí, otra cosa, por ejemplo, que recuerdo en el materialismo político, la idea de universo, a través de la idea de universo se incluye la idea de mundo y se incluye por la ontología pluralista del materialismo filosófico que la hereda, pues se hereda
esta idea del materialismo filosófico, pero a diferencia del materialismo filosófico, que afirma que para poder tener una ontología correcta de la idea del mundo es necesario defender su unicidad. En el materialismo político se niega dicha unicidad porque esa unicidad, según Armesilla, supone una ontología conservadora en el sentido filosófico y político, porque implica que solo lo que hay es lo único que puede existir, y eso implica optar solo por opciones conservadoras de lo que hay y no por opciones transformadoras o revolucionarias de lo que hay. Por eso tiene una concepción conservadora, el materialismo filosófico tiene una concepción conservadora y no revolucionaria del mundo. Y esa concepción conservadora puede ser positiva, no es mala en sí, puede ser positiva una vez hecha la revolución, pero en el sentido estricto tiene una concepción no revolucionaria de la realidad, y eso conlleva a lo que pues se denomina, como dije ahorita, se denomina un sustancialismo actualista, que solo lo que existe puede ser real. Y bueno, supuestamente ese sustancialismo actualista permite evitar devaneos metafísicos idealistas, pero sin embargo o sea, se sostiene esa unicidad y ese sustancialismo actualista para evitar derivaciones metafísicas e idealistas, pero desde el materialismo político se dice que es compatible una idea abierta de universo, una idea de universo imperfecto, infecto, es compatible una idea de abierta de universo con la negación de la idea de Dios y de ideas metafísicas. Vale, muchas gracias, Roman. Muchas gracias a todos los que participaron en la sesión de estudio de hoy. Damos pues por finalizada esta sesión. No queda más que agradecerles por su participación activa. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier otro comentario, para eso está el grupo de WhatsApp. Por favor, los dejan por allá y los responderemos lo más pronto posible. Sí, como dijo por acá el camarada Mariano Utín, estamos elaborando un manual también que lo está elaborando el camarada Mariano Utín, y estamos aportando ahí lo que podemos, algunos otros, y bueno, lo esperamos tenerlo listo pronto también para compartirse. Así que bueno, muchas gracias.